Ok, habíamos quedado entonces en que el Señor ordenó las situaciones en una serie de eventos, ¿no es cierto?, que finalmente terminaron por dar lugar a que el hermano Alonzo T. Jones se presentase ante el comité del Congreso sin saber algunas cosas. Acuérdense que el presidente del comité había determinado que se podía presentar defensa a favor o en contra de la ley que se había hecho en favor de la defensa del domingo, ¿no es cierto? Pero que no se podía presentar argumentación en cuanto a la constitucionalidad de la ley. Es decir, la ley ya estaba hecha y así se quedaba, según el presidente del comité. Y ese punto lo habían entendido todos, excepto el pastor Jones. Y cuando llegó el pastor Jones, nadie le dijo ese punto. Y eso fue providencial, porque si él hubiese sabido eso, hubiese tenido, humanamente, se hubiese tenido que atener, ¿no es cierto?, a las directrices del presidente y no habría podido presentar una defensa verdadera o completa sobre esta cuestión. Pero por disposición del cielo, él comenzó hablando, ¿no es cierto?, en ignorancia de esos puntos y este fue el resultado. Vamos a leer entonces, no sé si lo vamos a alcanzar a leer completo, creo que no, pero por lo menos vamos a avanzar bastante y cuando ya nos llegue la hora, no sé, a lo mejor hasta máximo las 6:10 por ahí, o 6:15 más tardar, vamos a cortarlo para continuar el próximo martes, ¿ya? Les pido que pongan mucha atención, que hagan un esfuerzo mental. De repente las personas ante el lenguaje un poco jurídico o formal, ¿no es cierto? Como que se nos va un poquito, no alcanzamos a seguir, pero vamos a confiar en que el Señor nos va a permitir entender la argumentación. Dice entonces que esta fue la argumentación ante el comité del señor Jones, del doctor Jones, perdón, del pastor Jones. Dice, esto está registrado como un diálogo, ¿ok? Así que voy a ir leyendo los nombres de las personas que hablan y luego lo que dicen, ¿ya? Dice, señor Darborough. Dice, señor Jones, tiene exactamente 30 minutos. Señor Jones. Señor presidente, me propongo hablar en favor de esta legislación que está ahora ante el comité por más razones de las que pueden enumerarse en la media hora de la que dispongo, pero quisiera referirme a las razones a las que no se ha prestado particular atención hasta aquí. Comenzaré por una que ha considerado en cierta extensión el alcalde Washburn, pero que cabe tratar en mayor profundidad y a partir de ella pasaré a considerar otros puntos. Mi primera cuestión es que este tema de si deben o no abrir las puertas de la Feria Mundial en domingo es un asunto en el que el gobierno nacional no tiene absolutamente nada que ver. Está enteramente fuera de su jurisdicción. En cualquier aspecto que se contemple, hay tres consideraciones distintas. El señor Robinson. ¿A qué iglesia pertenece? Señor Jones. No veo qué relación tiene eso con la cuestión. Señor Darborough. El caballero tiene ciertamente derecho a preguntárselo. Señor Jones. ¿Es miembro del comité? Señor Darborough. Así es, señor. Señor Jones. Muy bien. Ruego me perdone. No sabía que el caballero fuese miembro del comité. Estoy perfectamente dispuesto a responder a su pregunta, aún sin ver qué importancia tiene en la discusión. Soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero hoy hablo aquí como ciudadano de los Estados Unidos y bajo los principios del gobierno de los Estados Unidos. Y diré además que teniendo en cuenta la forma en que el Congreso ha abordado esta cuestión, probablemente me exprese como adventista del séptimo día, puesto que el Congreso ha entrado ya en el terreno de la religión. Tenemos derecho a seguir en él si la necesidad lo requiere.
Lo que iba a decir es que hay tres diferentes consideraciones en la Constitución de los Estados Unidos que prohíben al Congreso tocar esta cuestión. La primera de ellas la ha definido bien George Bancroft en una carta que escribió al doctor Philip Schaft el 30 de agosto de 1887, en la que se lee: muy querido señor Schaft, tengo, Schaft solamente, dice, tengo su carta del día 12 según la Constitución. El Congreso no tiene ningún poder, con excepción de aquel que le ha sido delegado. Por consiguiente, el Congreso carecía desde el principio del poder para hacer una ley respecto al establecimiento de una religión, tanto como sigue careciendo de él ahora tras haberse aprobado una enmienda. No se le delegó ese poder, por lo tanto carecía de él, ya que el Congreso no tiene más poderes que aquellos que se le han otorgado. En relación con la Constitución, se extendió un sentimiento creciente de que debiera haberse hecho una declaración de derechos y, en consecuencia, a fin de dar satisfacción a ese deseo, se redactaron una serie de artículos en línea de una declaración de derechos. No porque fuera necesaria tal declaración, sino porque la gente deseaba ver ciertos principios claramente destacados como parte de la Constitución. La primera enmienda, en lo que tiene que ver con el establecimiento de una religión, se propuso sin apasionamiento. Fue aceptada en diversos estados sin apasionamiento y de esa forma encontró su lugar en el preámbulo de las enmiendas de la forma más sosegada posible. George Bancroft. Eso es lo que escribió él, ¿no es cierto? Dice, así lo muestra la 10ª enmienda de la Constitución, que dice: los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, quedan reservados a los respectivos estados o al pueblo. Dado que al Congreso no se le ha delegado poder alguno en materia de religión, el mismo queda reservado a los estados o al pueblo. Ahí es donde reclamamos que se debe dejar, exactamente donde lo deja la Constitución. Es un asunto reservado a los estados. Solo al estado de Illinois corresponde, hasta donde un estado puede tener algo que ver con el tema, decidir si la feria debe estar abierta o cerrada en domingo. Si el estado de Illinois no quisiera pronunciarse al respecto, correspondería al pueblo decidirlo. Es privilegio del pueblo, en su propia capacidad como tal, decidir como mejor le parezca en el asunto, libre de cualquier dictado o interferencia del Congreso. Recordemos, para los que no estuvieron al principio la vez pasada, el martes pasado, si es que hay alguien, que se estaba debatiendo un asunto que parece de poca importancia. El asunto de si una feria debería abrir o no los días domingo, ¿ya? Obviamente estaba en relación con el asunto del descanso del domingo, como el Shabbat que ellos guardaban, que los protestantes, la mayoría de los protestantes guardaban como el día de reposo, ¿no es cierto? Y eso es asunto de religión. Y el Congreso se estaba metiendo en un asunto de religión, ¿ok? Ese es el contexto, por si acaso. Ok, sigo leyendo, dice, eso no es solo así por esta razón. Aunque la Constitución no hubiera puntualizado nada respecto a la religión, tampoco habría tenido el Congreso potestad alguna para tocar esa cuestión. Pero el pueblo ha hablado, la Constitución ha hablado, negando el derecho del gobierno de los Estados Unidos para abordar esa cuestión, reservándolo a los estados o al pueblo. No solo eso, sino que la Constitución ha ido más allá, prohibiendo al gobierno de los Estados Unidos tocar esa cuestión. Esa carencia de potestad habría sido completa y total, incluso sin la prohibición o enmienda, ¿no es cierto? Puesto que las potestades que no se han delegado quedan reservadas. Pero la Constitución fue incluso más lejos, no solo reservando, sino prohibiendo expresamente al Congreso que las ejerciera. Es flagrantemente inconstitucional
que el Congreso aborde esa cuestión. Fue así al principio del gobierno y es por ello que insisto en que esa legislación se debe derogar, dejándola allí donde la sitúa la Constitución en los Estados Unidos, perdón, en los estados o en el pueblo. Imagínense si el hermano Jones no habría podido presentar estos argumentos, hermanos, si él hubiera entendido lo que se había prohibido por parte del comité del Congreso. Bueno, sí, ahora responde el señor Hauck. Dice, el lenguaje de la Constitución, según creo, es que el Congreso no hará leyes respecto al establecimiento de religión. El señor Jones. Abordaré esa cuestión un poco más adelante al destacar esta enmienda. La enmienda no dice, tal como se suele citar erróneamente, el Congreso no hará leyes respecto al establecimiento de religión, sino el Congreso no hará leyes respecto a un establecimiento de religión o prohibiendo el libre ejercicio de ella. Hay dos significados en esta cláusula. Cuando se escribió la Constitución, todo lo que decía al respecto es que nunca se requerirá un test religioso como calificación para un cargo o puesto de confianza en los Estados Unidos. Por aquel tiempo, en algunos de nuestros estados había varias religiones arraigadas, creo que en todos excepto Virginia. Virginia se había mantenido al margen en una campaña que tocaba expresamente esa cuestión. La primera parte de la cláusula tenía por fin prohibir al Congreso que legislara respecto a cualquiera de esas religiones que ya estaban arraigadas en los Estados Unidos. Y la segunda parte de la cláusula prohíbe al Congreso abordar el mismo asunto de la religión en la forma que sea. En el estado de Virginia, desde 1776, con excepción de un intervalo en el que la guerra estuvo en su punto álgido, hasta el 26 de diciembre de 1787, hubo una campaña dedicada al mismo tema que está hoy implicada en esta legislación. La Iglesia de Inglaterra era la iglesia establecida en Virginia y los presbiterianos, cuáqueros y bautistas enviaron un memorándum a la Asamblea General de Virginia pidiéndole que, puesto que las colonias se habían autoproclamado libres e independientes del gobierno de Inglaterra en materia civil, en consecuencia debían también dejar de estar comprometidos en el sostenimiento de una religión en la que no creían, tanto como en el de una religión en la que creyeran. Miren, qué, hermanos, pero qué hermoso esto. La gente de ese tiempo entendía las cosas tan bien. No solamente tenían que abstenerse de legislar en materia de religión, sino también, o sea, de una religión falsa, sino también en materia de una religión verdadera. No tenían que meterse con la religión. Así de simple. Sigue diciendo. En respuesta, la Iglesia de Inglaterra fue separada del Estado. Por entonces surgió un movimiento para establecer la religión cristiana y para legislar en favor de la religión cristiana, mediante un proyecto de ley que establecía una asignación para instructores en dicha religión. Madison y Jefferson se opusieron a este proyecto de ley y la derrotaron mediante esfuerzos vigorosos, asegurando en su lugar la aprobación de una ley que establecía la libertad religiosa en Virginia, que es el modelo para todas las constituciones estatales desde aquellos días hasta los nuestros en el tema de religión y Estado. Así, aquella campaña que tuvo lugar en Virginia contra el establecimiento de una religión cristiana afectaba al mismo principio que esta legislación ahora ante nosotros. Y de igual forma en que en aquel caso se rechazó totalmente la legislación religiosa o antirreligiosa. Pido que lo sea igualmente ahora y que el Congreso y el gobierno se retiren al lugar en que antes estuvieron, que es el que les corresponde. Inmediatamente después de esa campaña, Madison acudió a la convención donde se fraguó la Constitución de los Estados Unidos, llevando con él la dicha convención, los principios que había a dicha convención los principios que había defendido en la campaña e incorporándolos en la Constitución de los Estados Unidos. Y la intención en ello fue, y es,
que el Congreso no tenga absolutamente nada que ver en el tema de las prácticas religiosas. En 1797, Washington hizo un tratado con Trípoli que declaraba explícitamente que el gobierno de los Estados Unidos no está fundado de modo alguno en la religión cristiana. Y cuando el Congreso ha legislado sobre esta cuestión en referencia explícita a la religión cristiana, lo ha hecho yendo directamente en contra de la intención expresa de quienes redactaron la Constitución y establecieron la ley suprema, tal como está escrita en sus propias palabras. Por esa razón, pedimos que se derogue y el Congreso ponga al gobierno allí donde previamente estaba antes de establecer esta legislación, dejando la cuestión en el lugar que le corresponde. Dice el señor Darborough. ¿Sus objeciones son solamente constitucionales? Responde el señor Jones. Hay algunas otras, pero el fundamento de todo es su inconstitucionalidad. Los que trajeron aquí las peticiones y los que defendieron ese movimiento en este Capitolio sabían que era inconstitucional cuando lo urgieron. Uno de los que ha dedicado 6 meses en este Capitolio a promover esa legislación ha argumentado por más de 25 años, por escrito y mediante la voz, que toda legislación dominical por parte del Congreso o legislación en favor del Shabbat cristiano sería necesariamente inconstitucional. Y no obstante, ha trabajado aquí 6 meses para lograr que el Congreso hiciera eso mismo sin que haya habido cambio alguno en la Constitución. ¿Se fijan, hermanos? Había una persona entonces que había defendido a capa y espada, ¿no es cierto?, la libertad de conciencia para que no se legislara en materia de religión en el Congreso, y sin embargo ahora estaba dándose vuelta la chaqueta, por así decirlo, y estaba tratando de lograr que esa ley se aprobara, la ley de que se cerrara en domingo la feria. ¿Ok? Dice, por 25 años él y la asociación a la que pertenece han estado trabajando para promover la enmienda a la Constitución que reconozca la religión cristiana y que haga de la nuestra una nación cristiana. Perdón, me equivoqué en esa parte. Dice, por 25 años, él y la asociación a la que pertenece han estado trabajando para promover una enmienda a la Constitución que reconozca la religión cristiana y que haga de la nuestra una nación cristiana. O sea, había estado justamente trabajando por 25 años, rectifico, ¿no es cierto?, lo que había dicho, para que el Congreso efectivamente legislara en materia religiosa. Dice, de forma que exista una base constitucional para la legislación dominical. ¿Se fijan? Eso estaba buscando. Dice, pero ahora, sin importar esos 25 años de historia y labor y en contra de sus propios argumentos, han ido por la vía directa y han conseguido que el Congreso lo apruebe, aún sabiendo que es inconstitucional. Ya entendí. Entonces, el hermano está diciendo que esa persona había estado tratando de cambiar la Constitución, pero como no había podido, ahora que se presentó la oportunidad, lo hizo directamente sin esperar que la Constitución fuese cambiada. Ok, sigo entonces leyendo. Dice, otra razón por la que pedimos su derogación es que se basó en argumentos falsos. Los argumentos que presentaron al Congreso a fin de asegurar esa legislación fueron todos ellos falsos. Pretendieron hacer creer al Congreso que la mayoría del pueblo de los Estados Unidos estaban a favor de su causa, lo que se ha demostrado vez tras vez que es falso. Lo ha sido de la forma más innegable en la ciudad de Chicago hace menos de un mes. Allí tuvo una convención American Sabbath Union, una convención nacional. Hicieron 4 meetings populares la primera noche al inicio de la convención. Asistí personalmente a uno de ellos. Los registros de Chicago informan del hecho, como demuestran las copias que he traído.
Leeré el informe de Chicago para que sea evidente que no hay influencia alguna de mis sentimientos. El Tribune de Chicago del 14 de diciembre de 1892 contenía este informe. Fue rechazado, dice en letras mayúsculas. American Sabbath Union sufrió anoche una derrota en uno de sus mítines que sorprendió sobremanera a los líderes presentes. El incidente causó realmente sensación. Fue un golpe inesperado y especialmente doloroso al haber sido propinado por una de las denominaciones más sabatistas entre todas las denominaciones cristianas. Ojo que cuando se habla de sabatismo, ya en el inglés, ¿no es cierto?, no se refiere al sábado. Nosotros tenemos que recordar siempre eso, porque en inglés la palabra sábado se dice Saturday, ¿ya? Y no Sabbath. Ellos le dicen Sabbath al día de reposo. Ustedes le hablan a algún estadounidense y le dicen Sabbath y ellos inmediatamente asocian eso al domingo, ¿ya? La mayoría, por lo menos. Ok, dice el señor Jones. Esa no fue la primera vez, tal como algunos de los aquí presentes recordarán. Y aquí habla el reverendo W.F. Crafts. Dice, eso es un buen chiste. Dice, la Unión inauguró una convención nacional aquí ayer por la tarde e hizo preparativos para 4 mítines populares anoche en la ciudad en favor del movimiento. Uno de esos mítines tuvo lugar en la iglesia M.E., avenida South Parky, en la calle 33D. Fue un mitin popular con discreta asistencia, aunque todo iba bien por un tiempo, tal como American Sabbath esperaba. El doctor H.H. George y el líder del movimiento, el señor Locke y otros, abogaban por el cierre de la Feria Mundial en domingo y denunciaban enérgicamente los esfuerzos de los directores, así como del alcalde y del ayuntamiento para que el Congreso derogara el acta de cierre. Esos discursos fueron recibidos con entusiasmo y aprobación masivos, así que si es que no unánimes, mediante continuos amenes y aplausos. Nadie manifestaba oposición, de forma que un ánimo enfático y confiado se dispuso la siguiente, de forma que con un ánimo, debería ser, ¿no es cierto?, enfático y confiado, se dispuso la siguiente resolución. Considerando que la prensa de Chicago nos informa que nuestro ayuntamiento, dirigido por el alcalde Washburn, ha dispuesto un comité entre sus miembros para acudir a Washington con el propósito de influir en el Congreso para que derogue su acción respecto al cierre de la Feria Mundial en domingo y considerando que los directores de Chicago han abierto oficinas en Washington con el mismo propósito, a pesar de haber aceptado una asignación de $2,5 millones bajo la condición expresa de que las puertas no se abrieran al público los domingos, y considerando que hay 7,000 salas de juego que abren cada domingo contrariamente a la ley del Estado, en consecuencia, resolvemos primeramente que nos implicamos en una enérgica protesta contra una acción oficial como la presente por parte del alcalde y el ayuntamiento al adoptar tales medidas opuestas a la acción del Congreso y al gastar dinero del pueblo en procurar revertir las condiciones mismas bajo las que recibió la asignación del Congreso. Resolvemos que deploramos y condenamos la acción de los directores quienes recibieron el dinero de parte del Congreso a condición de que la feria no se abriera en domingo, según contrato bona fide, y están ahora ejerciendo toda presión posible para influenciar al Congreso a que ponga a un lado dicha condición. Resolvemos que a nuestro juicio sería más apropiado para el alcalde y el ayuntamiento que cerrara los salones de juego en domingo, de acuerdo con la ley del Estado, que esforzarse por influir en el Congreso para que abra la exposición los domingos contrariamente a la ley. Al final hubo aplausos. Entonces, el presidente del meeting, el reverendo H.H. Axler, sometió a voto la resolución. Para sorpresa propia y ajena, los síes y noes parecían estar igualados, con un cierto predominio de los últimos.
Entonces el presidente dijo que lo adecuado sería votar poniéndose en pie y solicitó que se levantaran los que estuvieron a favor. El secretario contó 30 personas de pie. Ahora levántese los que se oponen. El resto de la audiencia, a excepción de 4 que parecían no tener opinión al respecto, se puso en pie. Y el secretario, estupefacto ante la evidente mayoría, renunció a contar cabezas y declaró que había al menos 35 en contra de la resolución, y lo que parecía extraño es que en su mayoría se trataba de mujeres. Superado el desconcierto, el presidente dijo que le gustaría escuchar alguna explicación de parte de la mayoría del no. Señor Jones, habla ahora, ¿no es cierto? Dice, yo estaba allí y expuse la razón por la que nos oponíamos a las resoluciones. El día siguiente surgió el tema en su conversación y fue tratado en cierta profundidad. Así, voy a leer el informe del Times de Chicago del día siguiente. Dice, el meeting de American Sabbath Union de la mañana de ayer estuvo caracterizado por el pesimismo, el revés inesperado sufrido en la iglesia metodista de South Park del Sur la tarde anterior frenó el ímpetu de los delegados. Y cuando el oficial que presidía, el doctor H.H. George de Beaver Falls, Pensilvania, inició el programa, solo una docena de personas ocupaba las sillas de la audiencia. La causa de aquella atmósfera depresiva era el desenlace del meeting la noche anterior. Hubo 4 mítines populares la noche del martes. En los 3 primeros se adoptaron resoluciones a favor del cierre dominical de la Feria Mundial. En el último fue derrotada, estando compuesta la audiencia, según dicen ahora, principalmente por adventistas. Dice, esa fue la razón de la frustración que impregnaba ayer el sentir en la iglesia de South Park. El comité encargado de enviar un telegrama al Congreso informó de lo siguiente. La Convención Nacional de American Sabbath Union, reunida en esta ciudad, pide respetuosamente a nuestro Congreso, en especial al Comité para la Feria Mundial, que no se emprendan acciones para derogar la ley de cierre dominical. Anoche se celebraron 4 mítines populares en diversas zonas de la ciudad, en protesta contra tal derogación, por ser un acto deshonesto hacia el Congreso y la nación. El doctor Mandeville se puso de pie al instante. No se debe escribir 4 mítines populares, dado que uno de ellos se opuso a la resolución, alegó. Debiera decir 3 mítines populares. Sí, replicó el responsable del comité, pero nuestra resolución tiene eso en cuenta. Dice que hubo 4 mítines de protesta, pero sin especificar lo que decidieron. Dice, pero el doctor Mandeville no se dejó engañar por un doble lenguaje como aquel, y se cambió la resolución para que dijera que tuvieron lugar 3 mítines populares que protestaron enérgicamente contra la derogación de la ley de cierre dominical. El secretario de American Sabbath Union del estado de Illinois escribió una rectificación al periódico Chicago Evening Post, en la que denunciaba a quienes votaron en contra de sus resoluciones como siendo intrusos impostados, por haber concentrado sus fuerzas para frustrar el propósito de este mitin popular. Eso me abrió el camino para replicar de la forma en que os voy a leer ahora, como parte de mi argumentación que explicaba este punto algo más ante aquel comité. Chicago, 17 de diciembre, editor de Evening Post. No es mi intención añadir penas innecesarias a American Sabbath Union, pero en justicia a aquellos que denuncia el reverendo señor McLean en su carta del jueves a Evening Post, así como para situar esa carta dentro de la frontera de los hechos, la rectificación enviada por el señor McLean necesita una rectificación. Es comprensible que él no tenga una visión clara de lo sucedido en aquel mitin popular la noche del martes en la iglesia de South Park, dado que no estuvo allí. Yo sí estuve, motivo por el que ruego a este pequeño espacio para rectificar su rectificación.
Dice, afirma que los adventistas del séptimo día, evidentemente suponiendo que sería un fino golpe político, a fin de frustrar el propósito del mitin, concentraron sus fuerzas en la región cercana, con el resultado que se ha publicado. Es un juicio enteramente erróneo. No hubo ni una partícula de política en ello. No hubo ninguna intención previa de frustrar el propósito del mitin y nuestras fuerzas no se concentraron. Esto último resultará evidente para todos ante el hecho de que, si bien hay 194 adventistas en ese barrio de la ciudad, solo había unos 40 en el mitin popular, y habiendo más de 300 adventistas del séptimo día en los restantes 3/4 de la ciudad, en la parte oeste, en la parte norte y en Englewood, ni uno solo de ellos asistió a los mítines populares de Sunday Union en esos 3/4 de la ciudad. Si hubiéramos procedido tal como se nos acusa, al menos 3 en lugar de 1 de sus mítines populares habrían visto rechazada la resolución propuesta. El señor McLean debiera estar agradecido porque no seamos tal como se nos ha descrito, pudiendo así escapar a un resultado aún peor. ¿Por qué ese interés en denunciarnos? ¿Acaso no se... Y ahí interviene el presidente, el señor Darborough. Dice, no quiero nada más de ese tipo. No veo qué relevancia tiene en este asunto. Por favor, limítese a líneas apropiadas de argumentación. Y dice el señor Jones, lo referido demuestra esto, que su pretensión de contar con el apoyo de 40 millones de personas, la masa del país, no es cierta. Si 40 personas acudiendo a un mitin pueden frustrar el voto que se esperaba, eso significa que las masas no están con ellos. Señor Darborough, estamos aquí a fin de modificar cierta legislación. Creo que bien podríamos dejar ese tema. Sin duda, los responsables del Congreso sabían lo que estaban haciendo cuando aprobaron ese proyecto de ley. Señor Jones responde, en este momento no estoy haciendo ninguna reflexión en relación con el Congreso. No estoy diciendo que el Congreso supiera que es falsa la pretensión que le fue presentada. Es imposible que se haya engañado a los responsables del Congreso y que reconsideren con seriedad las pretensiones que se han demostrado falsas. Señor Darborough, no me parece que su argumentación sea muy respetuosa con el Congreso de los Estados Unidos. Veis que impidió continuar con la demostración de que aquellas pretensiones eran falsas y dijo, no quiero nada más de ese tipo, pero lo tuvo. El reverendo H.W. Cross, un pastor presbiteriano de Ohio, acudió a Washington para hablar 5 minutos y el tercer día de la audiencia presentó este asunto con mayor fuerza de lo que yo habría podido hacer. Creo que será bueno que reproduzca aquí su discurso en este. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Ya son las 6:16. Como les dije, hasta las 6:15 máximo vamos a llegar. Y podemos ver entonces, hermanos, cómo nuestro hermano Jones, usado por el Espíritu de Dios, estoy seguro de eso, presentó una impecable argumentación de defensa ante el comité que estaba encargado de tratar el asunto de la legislación que se había adoptado respecto del día domingo. ¿Ya? Y hermanos, verdaderamente podemos ver cómo el enemigo, o sea, a través de esta argumentación podemos ver cómo el enemigo estaba usando un montón de tretas. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo había engaño metido detrás de esto? Había manipulación maliciosa detrás de esto. No es que simplemente la gente así inocentemente, ¿no es cierto?, estaban tratando de defender los valores religiosos de Estados Unidos. No, no. Ellos sabían que estaban forzando las cosas para que el Congreso lograra mezclar la legislación, ¿no es cierto?, con los asuntos religiosos. Y ellos sabían lo que estaban haciendo. Bueno,
Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a presentar el discurso del reverendo H.W. Cross ante el comité y lo vamos a hacer la próxima semana, el día martes.